Estamos nuevamente en este espacio de formación bíblica. Hemos visto lo que significa el querigma, lo que significa el anuncio del evangelio. Como bien sabemos o recordemos, nuestro plan de pastoral tiene dos bases importantes que no podemos olvidar: el querigma y la espiritualidad de comunión. Casualmente, por gracia de Dios, desde el año 2018 hay un término que se ha hecho importante en la iglesia y es la sinodalidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la iglesia estamos hablando de sinodalidad y en nuestro plan de pastoral de espiritualidad de comunión. Los dos principios se complementan totalmente, a tal punto que uno enriquece y da plenitud al otro. Un ejemplo, para hacernos entender. La palabra sínodo hace parte del lenguaje griego. La palabra sínodo como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Es una palabra que aparece, ya digámoslo así, conjugada. Por ejemplo, sinodía, sinestigio o sinestío, indicando la importancia del compartir, del vivir cerca a. Por eso sínodo lo encontramos como tal en Lucas 2:44 y Hechos de los Apóstoles 1:21. Pero repito, no vamos a encontrar la palabra sínodo, sino la palabra conjugada. La palabra sínodo viene de dos términos griegos: sin, que significa junto a, en compañía de o con, y hodos, que significa camino. Entonces, sínodo significa caminar en compañía de, caminar junto a o caminar con. Tiene la connotación de una comunidad que camina. Por eso, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento en Lucas 2:44, vamos a encontrar el término caravana, pensando que Jesús iba en la caravana. Pero el griego dice sinodía. Lo mismo aparece en Hechos de los Apóstoles 1:21. Aquellos que caminaron con nosotros cuando se elige el sucesor, aquel que ocupa el puesto de Judas en la restauración de los 12 apóstoles. Entonces tenemos que es un término que aparece así literal en 2:44 de Lucas y Hechos de los Apóstoles 1:21. Pero nos damos cuenta que al ser una palabra griega y al estar solamente conjugada dos veces en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la espiritualidad de comunión, que es fundamental en toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la espiritualidad de comunión muestra en plenitud lo que significa la sinodalidad. Cuando nosotros vamos al texto de el libro de los Números, nos damos cuenta que una cosa es sinodalidad, caminar juntos. Aquí vamos a ver un término que es la importancia de caminar en orden, la importancia de caminar de forma organizada. El pueblo se organiza para caminar juntos. Por tanto, tenemos la sinodalidad, una estructura, caminar juntos, caminar en compañía de. Pero vamos a ver a partir de Números 11, que ese caminar juntos se convierte en una lucha. Unos se agarran con Moisés, discuten entre ellos, reclaman a Dios. ¿Por qué? Porque está la estructura, pero falta la espiritualidad de comunión. De tal manera que los dos momentos, los dos principios son importantes, y eso es lo que vamos a ver. Si nosotros vamos a la obra de San Juan, en el capítulo 15, no vamos a encontrar el término sinodía o sinodalidad, pero sí vamos a encontrar la riqueza de la espiritualidad de comunión. De manera que este texto, Juan 15,
sin mencionar sinodalidad, nos muestra una comunidad que está ahí reunida, que está junta. Y a la vez nos muestra una comunidad que Cristo quiere empapar e impregnar de espiritualidad de comunión. Vamos entonces a hacer un recorrido bajo estos dos principios, espiritualidad de comunión y sinodalidad. Vamos a empezar con la obra del Génesis. Cuando nosotros vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que aparecen dos relatos de creación. En el primer relato de la creación, Génesis 1, abunda la fórmula vio Dios que estaba bien. Es decir, Dios ve que todo lo que está haciendo marcha a la perfección. Pero cuando vamos a Génesis 2, vamos a darnos cuenta que Dios tiene una preocupación. Y la primera preocupación de Dios está orientada en clave de sinodalidad. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que. Si Génesis 1 resalta y vio Dios que estaba bien, Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo. La primera preocupación de Dios es la sinodalidad del hombre. Dios no quiere que el hombre esté solo. Luego vamos a tener en Génesis 2:20 que Dios crea todo y lo pone a disposición del hombre, de tal manera que el hombre es el encargado de poner el nombre a los animales que Dios creó. Poner el nombre significa bíblicamente tener autoridad sobre aquello a lo que yo le pongo el nombre. Es decir, si Adán le pone el nombre a los animales, indica que Dios le dice, sepa dominar, cuidar y administrar esto que yo le entrego hoy. Pero nos damos cuenta que en Génesis 2:20 se resalta que él no encontró una ayuda adecuada. Es decir, tenía muchas cosas, pero estaba solo como ser humano. Luego vamos a encontrar en Génesis 2:23, atentos, en Génesis 2:23 encontramos la primer palabra del ser humano, del hombre, y es una palabra en clave de sinodalidad. ¿Por qué? Porque dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y tenemos que la primera preocupación de Dios es la soledad del hombre. Dios crea al hombre en clave de sinodalidad, de compañía. Y la primera palabra del hombre es, desde en esta perspectiva, sinodalidad. Se siente contento de que hay alguien que está junto a él. Si nosotros nos fijamos en el mundo contemporáneo, nos vamos a dar cuenta que hoy en día le hemos dado la vuelta al texto. Amamos las cosas y despreciamos las personas. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos inmersos en las cosas, un celular, un computador, un programa de televisión, y dejamos de lado a las personas. Vivimos en la cara opuesta a la preocupación de Dios y a la alegría de Adán, el primer hombre. ¿Y esto por qué? Porque le hemos dado la espalda a la fraternidad y nos hemos centrado en la tecnología. De ahí que hoy en día se hable del hombre digital, aquel hombre que se configura, que se ha modificado, que se ha creado a partir de los instrumentos tecnológicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, para comprender muy bien algo de la sinodalidad, es muy importante acercarnos a un documento de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde se resalta la importancia de compartir, de caminar, el valor de la otra persona. Hoy en día hemos olvidado el valor de la otra persona.
y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance tristemente para destruir a la otra persona o para utilizarla. La sinodalidad y la espiritualidad de comunión me enseñan el valor de la persona que está junto a mí y me lleva a ver a la otra persona como un don de Dios, no como una carga. Luego vamos a tener la segunda noción de sinodalidad y es el contexto de Caín. Antes de pasar a Caín, démonos cuenta que la sinodalidad está orientada a la vida. ¿Por qué? Porque de la unión de Adán y Eva surge vida y nace Caín, nace su hermano Abel. ¿Por qué es importante este segundo momento de Caín? Cuando vamos nosotros a Caín, nos damos cuenta de que ya algo empieza a marchar mal. Porque Caín, en Génesis 4, ve a su hermano no con alegría. Ve a su hermano no como aquel que está ahí para compartir con él, sino que ve en su hermano a un estorbo. Ve a su hermano con envidia. Ve a su hermano con resentimiento. Caín le cuesta vivir en sinodalidad con su hermano. Por eso tenemos que Caín, en Génesis 4, es la cara opuesta a la sinodalidad. Pero atentos, Caín tiene una enseñanza. Podemos fallar, pero Dios siempre que nos acerquemos a Él, nos va a restaurar y nos reintegra a la comunidad. Vamos a ver que la vida de Caín se divide en dos momentos. El Caín que cae y falla y el Caín que es restaurado. ¿Dónde encontramos al Caín que falla? Lo encontramos de Génesis 4, del 1 al 15. Del 1 al 16, perdón. Génesis 4, cada versículo del 1 al 16 encontramos la caída de Caín. En 4:8 encontramos que Caín se vuelve asesino, mata a su hermano. Como consecuencia se vuelve errante. Recordemos que Caín no quiere ser errante, no quiere ser, digámoslo así, nómada. Por eso se especifica que él cultiva la tierra. Cultivar la tierra es propio de una sociedad que no es nómada, sino que tiene un lugar fijo y estable para vivir. Y en 4:12 encontramos que el castigo es ser errante. Luego tenemos que otro momento es el lugar donde va a vivir Caín, Anot. Not significa errante. Luego se especifica que es un país. La connotación de país indica un territorio vasto e indefinido. Caín tiene que caminar y caminar por un territorio donde él nunca va a encontrar un lugar para descansar. Ese es el Caín que ha sido asesino, que ha matado a su propio hermano. Luego nosotros vamos a darnos cuenta que el capítulo 17 es que el versículo 17 del capítulo 4 de Génesis es un capítulo de restauración. ¿Por qué? Porque vemos ahí que Caín tiene un hijo y vemos que entonces el que ha destruido la vida es capaz de engendrar vida. Luego vemos que Caín construye una ciudad. Pasamos de la categoría país, algo general, a algo más íntimo, más cercano, y es la ciudad. Luego esa connotación de ciudad resalta que Caín ahora es capaz de compartir, de vivir con otros. Es restaurado en sinodalidad. Y valga aclarar que el nombre del hijo es el mismo nombre de la ciudad, que significa inauguración, es decir, Caín ha sido restaurado en clave de sinodalidad, en clave de espiritualidad de comunión. Tengamos en cuenta
las preguntas de Dios en el libro del Génesis. La primera pregunta está orientada a Adán. ¿Quién te ha dicho? La segunda pregunta está orientada a, en clave de sinodalidad, ¿dónde está tu hermano? Tengamos presente que si nosotros vamos a las preguntas de Dios, las primeras preguntas, siempre está orientado a dónde nos encontramos. Si vamos al Génesis con la pregunta que le hace a Adán, ¿dónde estás? Y ahora le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es decir, tenemos dos principios de esas preguntas. Un primer principio es referido al mí, al yo, y el segundo al tú. Por eso, más adelante vamos a darnos cuenta que un principio de la sinodalidad es estar espiritualmente en paz y armonía consigo mismo. En ese sentido aparece una obra que vale la pena recitar de Hernán Hesse, que habla del lobo estepario, un hombre que le cuesta vivir en comunidad, un hombre que internamente está dividido, está fragmentado. Por eso se llama así, un hombre que siente que a ratos actúa como hombre, a ratos actúa bajo los instintos de un animal. Y esto hace que él internamente se deteste, se desprecie. La primera sinodalidad tiene que ser conmigo mismo. Por eso las preguntas de Dios, la primera pregunta es ¿dónde estás? Orientado principalmente al nosotros, a cada uno de nosotros. Bueno, pero eso da para otra formación bíblica. Cuando pasamos nosotros al tercer momento, hemos pasado por Adán y Eva, por Caín. Vamos ahora a Génesis 11 con la Torre de Babel. La Torre de Babel representa la sinodalidad negativamente hablando. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre es capaz de reunirse, de caminar juntos, pero en dirección opuesta a Dios. ¿Por qué? En Génesis 2 nos damos cuenta que el oriente es el lugar donde Dios está. El oriente. Cuando vamos a Génesis 11:2, vemos un movimiento sinodal, el movimiento de una comunidad. Al desplazarse la humanidad, una humanidad que de donde se desplaza del oriente. Por tanto, tenemos una sinodalidad negativa de un grupo de personas que camina junta, pero en oposición a Dios. Cuando nosotros vamos al Salmo número 1, nos damos cuenta que el salmista advierte al que está leyendo, no se junte con los malvados, no camine con los malvados. Por tanto, la sinodalidad con el malvado siempre será una tentación. Ese movimiento sinodal negativo de pasar del lugar donde está Dios en dirección opuesta es un movimiento que se caracteriza por la ausencia de comunión y fraternidad. ¿Por qué? Porque otra vez volviendo a 11:2 de Génesis, se nos dice que va al país de Senaar. Si nosotros vamos a Génesis 10:10, nos damos cuenta que Senaar es la tierra de Nemrón. Y Nemrón es descrito como el primer hombre soberbio. Y Nemrón es el hombre que quiere reunirlo todo, tener una sinodalidad para él mandar. A él le sirve esta estructura sinodal para tener personas cerca a él y tener a quien mandar. Tener gente que le obedezca y que le haga caso. En este sentido no hay sinodalidad. ¿Por qué? Porque la auténtica sinodalidad toma como punto clave el servicio, lavatorio de los pies. Tengámoslo ahí presente en el Nuevo Testamento. ¿Dónde queda Senaar?
en el territorio de Mesopotamia. Tengamos muy en cuenta que Sennaar se ubica en el territorio de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Y si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener un elemento importante. ¿De dónde le pide Dios a Abraham salir? ¿Y qué le pide Dios a Abraham? Dios le pide a Abraham romper con una sinodalidad negativa tipo Nemron para crear una sinodalidad positiva en espiritualidad de comunión, orientada a la vida, orientada a crear un pueblo, una alianza. Muy bien, queridos hermanos, hasta ahí llegamos hoy con esta serie que iniciamos, que es espiritualidad de comunión y sinodalidad. Muchas gracias.